Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidas a esta mesa que lleva por título Restitución de Derechos en Salud Mental y Adicciones, Inequidad en la Accesibilidad al Sistema Sanitario. Está con nosotros la licenciada Laura Alcaraz, coordinadora del área de capacitación, docencia e investigación del Ministerio de Salud del Gobierno de Mendoza, en el Plan Provincial de Adicciones 2012-2015. También es presidenta de Fundación Aura, equipo interdisciplinario Mendoza, centro de día atípico en problemáticas del consumo desde 2012 hasta la actualidad. También es docente de la Universidad Nacional de Cuyo, de Ciencias Políticas y Sociales en grado y posgrado, y coordinadora del Comité Provincial de Ética. Actualmente es doctorando en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. También nos acompaña la licenciada Carolina Corlero, psicóloga, magíster en atención primaria de la salud por la Universidad de Calgary. Es consultora externa de diversos organismos internacionales como OPS y OIM. Y quien les habla, soy Nicolás Poliansky, psicólogo, investigador, director de Fundación Convivir y doctorando en Ciencias de la Salud por la Universidad Barceló. Todos nosotros formamos parte del capítulo de la Asociación Argentina de Salud Mental, en la que trabajamos las estrategias de reducción de riesgos y daños en el abordaje integral de los consumos. Le cedo la palabra a Laura Alcaraz, quien va a empezar su disertación. Bueno, muchísimas gracias, es un placer para mí compartir con ustedes este espacio y esperamos que pueda a partir de este momento hacernos preguntas y poder, digamos, reflexionar un poco más acerca de nuestra práctica. Lo que les voy a presentar es una breve introducción de mi proyecto de tesis y el título que le di en este momento es Nuevas leyes y viejos paradigmas en torno a la restitución de los derechos de los usuarios con consumo problemático. Para nosotros, o para mí particularmente, caracterizar las intervenciones de los equipos interdisciplinarios en relación al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas que asisten a los diversos centros, tanto públicos como privados, de la provincia de Mendoza, de la ciudad de Mendoza, en estos años, es vital para poder hacer alguna reflexión en torno a la implementación que se pudo dar en estos 10 años de la Ley Nacional de Salud Mental. En la provincia de Mendoza, en el sistema de salud mental y específicamente las instituciones que se ocupan del tratamiento de personas con consumo problemático, observamos una serie de vulneraciones de los derechos de los usuarios. Esto a través de las voces que ellos mismos ejercen al comentar, por ejemplo, que los equipos interdisciplinarios en su gran mayoría no favorecen la participación activa de aquellos en sus propios tratamientos, que obstaculizan la toma de decisiones sobre sus propias vidas, que se convierten de alguna forma en sujetos pasivos, receptores de indicaciones, desencajados de su propia realidad, desinformados, sin conocer en qué consisten los tratamientos ni las consecuencias de los mismos, avasallados por los equipos tratantes que sostienen una terapéutica determinada, sin consultar a los sujetos al respecto, sin consultar a los sujetos al respecto de sus propias decisiones, sujetos que están invadidos en su intimidad con tomas sorpresivas de muestras de orina a fin de detectar sustancias ilegales, imponiendo actividades que el equipo, sin consulta con el usuario, obliga a realizar, usuarios trasladados en contra de su voluntad a comunidades terapéuticas fuera de la provincia, donde pierden contacto por meses con su familia, trasladados con un cóctel farmacológico, despertándose en la cama de esas comunidades. Maltrato, menosprecio de sus capacidades, ignorados por el sistema y por los equipos tratantes. Abusados por aquellos a los que los sujetos recurren para aliviar el malestar, encontrándose con un plus de sufrimiento que no pudieron anticipar. Los equipos de salud mental, que se encargan del abordaje de los consumos problemáticos, niegan de esta manera el ejercicio de la capacidad jurídica de los mismos. Entendida la misma desde el Código Civil y Comercial de la Nación y desde los pactos y tratados internacionales a los que la República Argentina adhirió desde el 94 hasta la actualidad. En base a ellos, y sostenido en ellos, es que la Ley Nacional de Salud Mental
se gesta y se construye como una ley única en Latinoamérica y también como ejemplo en el mundo. En relación a esto, entonces, lo que intenta, lo que aporta la legislación vigente es comprender que tales limitaciones, las limitaciones que se presentan en las instituciones, están en relación a lo que sucede en la sociedad, ante la falta de propuestas concretas que permitan desarrollar al individuo, a cualquier usuario del sistema de salud mental y sobre todo de consumos problemáticos, como un sujeto de derecho. Los equipos interdisciplinarios del sistema de salud mental son los encargados de acompañar a los usuarios, garantizando el pleno ejercicio de la capacidad jurídica de los mismos, construyendo junto a ellos relaciones de apoyo, fortaleciendo la toma de decisiones en un marco de sostén respetuoso en relación a sus vidas, acompañándolos en el desarrollo de sus vínculos sociales, fortaleciendo las habilidades que los sujetos deseen, reformulando junto a ellos o creando nuevos escenarios para desplegar la vida. Sin embargo, esto, que suena tal vez tan ordenado, no suele suceder. Considero imprescindible la revisión de las prácticas profesionales e institucionales a fin de ir construyendo alternativas que apunten a la desinstitucionalización, sobre todo a la lógica con la que las instituciones y los profesionales nos manejamos en relación a las personas que presentan un padecimiento en su salud mental. Sobre todo, aquellas que están relacionadas con un consumo problemático. Nuevas leyes y viejos paradigmas coexisten. Mientras tanto, los usuarios siguen sufriendo. Considero indispensable entonces cuestionar las intervenciones de los equipos tratantes en relación a la capacidad jurídica, discutir sobre las prácticas éticas como un punto de partida necesario. Resulta relevante conocer cómo en los diversos ámbitos, no solamente en la asistencia, sino que en la promoción, en la prevención, los equipos interdisciplinarios deben garantizar la capacidad jurídica como un acto ético de las intervenciones. Y como dicho fortalecimiento, debe impactar en alguna forma en relación a los usuarios, a su estatus de salud mental. La idea con este proyecto de tesis es también observar si el posicionamiento genera o no cambios en la significación que la comunidad tiene de los padecimientos en salud mental y específicamente de los consumos problemáticos. Derechos humanos y prácticas en salud mental se ponen en tensión, cosificando a las personas con consumo problemático y dejando que los derechos los desarrollen otros, como si la asistencia, la prevención y la promoción de la salud estuviera escindida de esta perspectiva. No puede pensarse en los procesos de transformación del campo de la salud mental sin las múltiples relaciones que se constituyen. Una de ellas son las intervenciones de los equipos tratantes. No podemos mantenernos desprevenidos al respecto de nuestra responsabilidad como profesionales que acompañamos a la salud mental, al desarrollo, a la protección y a la garantía de los derechos de las personas con algún padecimiento en el orden de su salud mental. Entonces, para ir cerrando, comparto con ustedes algunas preguntas como para poder seguir pensando. Estas preguntas tienen que ver con qué condiciones tendrá que tener o desarrollar el equipo tratante a fin de garantizar los derechos de los usuarios. Resulta dificultoso para los equipos interdisciplinarios dejar el paradigma paternalista y tutelar hacia un paradigma de la titularidad del derecho, de la implicancia y de los apoyos. ¿Cuál será el vínculo que el profesional, el equipo interdisciplinario y la institución debería establecer con el usuario a fin de garantizar su capacidad jurídica? ¿Cuál es el posicionamiento ético de los equipos interdisciplinarios frente a la capacidad jurídica de las personas? ¿Cómo debemos trabajar desde la ética profesional la capacidad jurídica de los usuarios? ¿Qué efectos producen los usuarios el respeto hacia ella? Muchas gracias por este espacio y bueno, y espero que pueda generar a través de este nuevo sistema preguntas que en el resto de los encuentros puedan desarrollarse. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Laura, muy clara tu exposición. Esperemos que después de la presentación de Carolina y de lo que yo tenga para decir respecto de la restitución de derechos, podamos intercambiar, al menos nosotros como nuestro propio público en principio, algunas preguntas e inquietudes de las presentaciones de cada uno de nosotros
que me parece que son válidas para repreguntar y para repensar. Ahora sí, Carolina Gorlero, si querés comenzar tu presentación. Bueno, muchas gracias por el espacio. Estoy muy contenta de compartir con ustedes esta mesa, bueno, que nos toca y nos convoca de manera virtual esta vez. La verdad, algunas de las cosas que voy a decir creo que van muy en la línea de lo que Laura transmite en la introducción a su trabajo de tesis. Y el trabajo que voy a delinear hoy se titula Un abordaje intersectorial e intercultural para favorecer el acceso a la salud mental. En esto que decía un poco Laura, ¿no? Para garantizar el derecho de los usuarios, ¿no? Tal vez primero tenemos que pensar cómo se es usuario, es decir, cómo se puede acceder al sistema de salud, siendo que muchas de estas personas están atravesadas por distintas situaciones y determinantes que justamente pocas veces favorecen su acceso al sistema, ¿no? Entonces, como bien venimos mencionando, ¿no? La Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones subraya el derecho a la igualdad en el acceso a la salud de las personas. Ya desde su enunciado, porque en la ley esta enunciación se hace subrayando la importancia de la igualdad en el acceso a las personas con consumos problemáticos, vemos que las personas con consumos problemáticos han sido siempre excluidos del sistema de salud en general y a su vez, históricamente, también de los servicios de salud mental. Podemos afirmar, en este sentido, que el lugar de los consumos problemáticos dentro del sistema de salud mental es igual de marginal y pequeño que el de la salud mental dentro del sistema de salud, siendo que los consumos problemáticos han estado siempre al margen, no solo en referencia al acceso a los tratamientos y a las internaciones, sino también en cuanto a las concepciones teóricas que se tienen de ellos. Así, aún hoy, en el año 2020, hablar de reducción de riesgos y daños todavía suele generar malestar e incomodidad entre muchos de los trabajadores sanitarios, y se sigue debatiendo si puede haber un tratamiento allí donde la abstinencia no sea el objetivo principal. Por ejemplo, en cuanto a las internaciones, sabemos la ardua, por no decir imposible, tarea que implica encontrar una cama disponible en un hospital general cuando una persona con consumos problemáticos requiere ser internada para desintoxicarse o frente a un desborde psíquico. Esta es una pregunta retórica, ¿no? Pero ¿cuántos hospitales generales tienen realmente camas disponibles para personas con consumos problemáticos en la ciudad de Buenos Aires? Que es donde, bueno, yo ejerzo mi práctica, ¿no? A diferencia de Laura, que está en Mendoza, que nos puede contar un poco también su experiencia. Pero estas dificultades en el acceso a la salud habituales en la clínica se suman otras. Hoy quisiera poner de relieve cómo siguen siendo las representaciones sociales, teñidas de prejuicios morales o incluso de prejuicios de clase, una de las barreras más importantes en el acceso a la salud. Los consumos problemáticos son uno de los tantos focos de desagote del malestar social y las personas con, entre comillas, problemas de drogas suelen ser las depositarias de todos los fantasmas, temores y angustias, de todo lo que la sociedad repele o rechaza en su conjunto, pero a la vez que no deja de producir, aunque luego no se haga responsable de ese resto. Los consumos problemáticos atraviesan todas las clases sociales. Sin embargo, son aquellos que poseen menos recursos los que ven más dificultadas sus posibilidades de acceso a sus derechos en salud. Asimismo, y saliendo de los consumos, hay una serie de determinantes que al sumarse van poniendo de manifiesto que las barreras más importantes en el acceso a la salud están directamente relacionadas con la vulnerabilidad social de las personas. Entonces, si al problema del consumo se le agrega, por ejemplo, la condición de ser migrante y a esta la cuestión de género, veremos que las personas en las que todas estas condiciones se intersectan van viendo disminuidas sus posibilidades de quedar por dentro del radar de los sistemas sanitarios. La condición de ser migrante de por sí entraña enormes dificultades en la vida de las personas. Las migraciones y los desplazamientos suelen requerir de fuertes adaptaciones, ya que las personas atraviesan barreras interpersonales, socioeconómicas, culturales y geográficas.
El proceso de dejar el hogar y el propio país y el hecho de tener que integrarse en un ambiente distinto, en una cultura nueva y en una situación vital diferente puede causar diferentes niveles de malestar. Aún así, también las migraciones planificadas implican una redefinición de roles y sistemas de valores individuales, familiares, grupales y colectivos, y pueden generar malestar y ser una fuente de estrés para las personas, sus familiares y las comunidades de origen y destino. ¿Por qué tomamos este determinante? ¿No? Una de las cuestiones que nosotros vemos en la clínica cotidiana, en las personas con consumos problemáticos, es que muchas veces lo único que se trata es lo que se llama la adicción, ¿no? Y se olvidan los determinantes sociales. Muchas de estas personas con las que nosotros trabajamos a diario, además son migrantes, además son mujeres, además están en una situación económica compleja. Y por eso es que quería hoy poner de relieve estas otras dimensiones que hacen a la salud mental, aunque muchas veces no se consideren. En el caso de las personas migrantes, la integración en nuestra comunidad suele además estar teñida de prejuicios y creencias negativas sobre la mayoría de ellos, ¿no? Mayoría que en nuestro país proviene de países de la región. En este sentido, por solo dar un ejemplo, poseer DNI argentino no debiera ser una condición necesaria a la hora de ser atendido en una salita o en un centro de salud, pero basta recorrer un poco la ciudad para leer los carteles que, en la recepción, escriben con letras mayúsculas: no se darán turnos a personas que no posean DNI. Respecto a la cuestión de género, podríamos dar innumerables ejemplos de cómo una mujer, madre con consumo problemático, que además se encontrara en situación de pobreza, no solo tendría probablemente serios problemas con la ley respecto de la tutela de sus hijos, sino que también, en cuanto al sistema sanitario, no encontraría prácticamente opciones de internación para ella si quisiera llevar adelante un tratamiento en el que contemplara y se la alojara con sus hijos. A los abordajes interdisciplinarios e intersectoriales que solemos proponer, pensaba sería importante sumar la posibilidad de una mirada intercultural e interseccional de las problemáticas de salud mental. La adopción de enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad en salud es una recomendación de organismos internacionales y de políticas sanitarias de diversos estados para garantizar el derecho a la salud integral y para acortar las brechas de acceso al tratamiento. Los enfoques con perspectiva intercultural presuponen tanto reconocer la existencia de la diversidad como la comprensión del carácter histórico-político de construcción de las diferencias, organizadas en un sistema jerárquico que produce desigualdades. Si bien existen avances normativos y distintos programas de atención que proponen contemplar el enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad en salud, resulta incipiente su inclusión en los sistemas sanitarios, dado que, salvo excepciones, aún prevalece en la formación de profesionales paradigmas reduccionistas y concepciones ligadas a la atención individual, biologicista y ahistórica. Para los problemas complejos en salud y salud mental, resulta necesario enriquecer miradas sobre numerosos ejes desde esta perspectiva que llamamos la perspectiva interseccional, que implica reconocer la diversidad en torno a los padecimientos mentales, al género, a las migraciones y a tantas otras categorizaciones que dan cuenta de la estigmatización histórica sufrida por distintas minorías a lo largo del tiempo. La perspectiva interseccional visibiliza e incorpora en su análisis estructural del poder y de la lógica del statu quo las diferentes dimensiones y cómo se intersectan, generando malestar e impactando de manera profunda y diferente en las personas. Raza, género, orientación sexual, clase social, presencia de consumos problemáticos o padecimientos mentales. Entonces, y para cerrar, desde esta mirada, la capacidad de incorporar la distinción entre diferencias e inequidad en el sistema sanitario constituye un gran desafío para pensar la atención en salud y salud mental. Los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad, desde una perspectiva interseccional, facilitan ponderar asimetrías jerárquicas que, articuladas con otras diferencias entre las personas, pueden causar inequidad y que establecerán modos de enfermar, sanar, padecer y morir específicos. El desafío es leer estas intersecciones y cómo se manifiestan también en la problemática de las personas con padecimientos mentales y con consumos problemáticos, y cómo estos cruces, estas intersecciones, se juegan a la hora de acceder
a los derechos. Bueno, muchas gracias, Carolina. La verdad que después de estas dos presentaciones, tratar de hilar algunos conceptos va a ser difícil. Creo que han sido muy patentes de la complejidad que supone el campo de los consumos problemáticos y cómo se articulan con el campo de la salud mental. Y desde que pensamos el título de la mesa, digo, restitución de derechos implica hacer el ejercicio de pensar cuáles son los derechos que hay que restituir, por qué están vulnerados esos derechos, cuáles son esos derechos, que implican para esas personas vulnerables y vulneradas la falta de accesibilidad al sistema sanitario, cómo impacta en esas personas y dónde se juegan esas inequidades y cómo tratar de construir puentes, de tender lazos para que el sistema sanitario empiece a ser inclusivo a partir de estrategias de APS. Por ahora, el funcionamiento es una gran buena intención de aplicar la atención primaria de la salud, porque el sistema genérico, que a mi criterio se encuentra extremadamente fragmentado y con muy poca articulación, sigue siendo expulsivo de las personas que padecen un consumo problemático. El campo de la salud mental se encuentra, en principio, segregado del campo de la salud en general. Estamos atravesando una pandemia global que no se daba hace 100 años, 1920 la gripe española, 2020 el COVID-19, y solamente para tratar de entender el registro del pequeño espacio que ocupa el campo de la salud mental y adicciones frente al campo de la salud, es el tiempo que tardó el gobierno en convocar a expertos del campo de la salud mental, digamos, ¿no? Es entendible que habría que ocuparse de muchas cuestiones sanitarias en principio, pero pasaron cerca de 120, 130 días para convocar a expertos del campo de la salud mental. Y esto me parece que lo que pone de relieve es que todavía falta mucho territorio por recorrer, por incluir, por articular, para empezar a derrotar a la inequidad que los propios trabajadores del campo de la salud mental tenemos dentro del campo genérico de la salud. Me parece que si uno no deja de lado la cuestión cultural de cómo funciona el discurso médico hegemónico respecto de los trabajadores de salud mental, focalizamos y empezamos a compartimentar un problema que requiere un cambio de paradigma, un cambio de la forma de pensar cómo funciona el campo de la salud integral. Entonces, dicho esto, yo quería pensar algunos derechos vulnerados de las personas que tienen muchas dificultades en el acceso al sistema sanitario, en especial con consumos problemáticos. Y pensar dónde están las resistencias de los efectores públicos y privados para recibir esa demanda de personas con consumos problemáticos, porque esa resistencia existe. Como muy bien decía Carolina, hay una ley de salud mental que ya tiene algo más de 10 años, que plantea que los hospitales públicos tienen que tener camas disponibles para la atención de personas con consumos problemáticos. Me parece una muy buena pregunta y habría que buscar la respuesta concreta en datos de cuántas camas efectivas hay en el sistema sanitario federal para consumos problemáticos, porque eso también habla de la dificultad en la accesibilidad a personas que por un problema de salud, por más que sea una intoxicación grave, requieren atención médica. En muchas guardias de muchos hospitales sucede que cuando una persona llega intoxicada con alcohol, no suele ser muy bien tratada o entendida como que ese es un problema de salud que requiere una atención y una desintoxicación. Y muchas veces aparece en el discurso de los profesionales que reciben a ese paciente. Y esa es una forma de vulnerar un derecho a la salud, digamos. En ese mismo sentido, digo, para aportar otra perspectiva que no tenga que ver con la emergencia o con la urgencia de una intoxicación aguda, que puede ser por cualquier sustancia, legal o ilegal, cualquier sustancia psicoactiva, lo que tenemos también como dificultades y barreras en la accesibilidad son los criterios de admisión, ¿no? Con los criterios de admisión uno puede seleccionar las personas que ingresan a determinado sistema de salud, sea público o sea privado.
Y me parece que en este sentido el enfoque de reducción de riesgos y daños lo que plantea es el máximo umbral de apertura para incluir a todas las personas con consumos problemáticos dentro del sistema sanitario. Y esta es una perspectiva que no se puede dejar de lado, no se puede mirar para otro lado, porque no se puede invisibilizar el problema de salud que implica los consumos problemáticos. En ese sentido, yo creo que los criterios de admisibilidad tienen que ser lo más inclusivos posibles para que nadie quede por fuera, porque el propio sistema sanitario suele cerrarse expulsando lo distinto. Y las personas con consumos problemáticos son personas que en general tienen una alta complejidad para su atención y su seguimiento, por lo que implica la propia problemática. Porque como bien decía Carolina y como mencionaba Laura, después te quiero preguntar sobre la titularidad del derecho, muchas personas, como bien dice el último informe mundial sobre drogas de 2020, el porcentaje de personas que padecen consumo problemático en su gran mayoría son personas con derechos vulnerados, son personas en situación de pobreza, son personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Y esas personas tienen muchísimas dificultades para ejercer, me gustó mucho esto, la titularidad de sus derechos. Muchas veces desconocen cuáles son sus derechos para acceder a un sistema de salud. Y esto me parece que hay que ponerlo sobre la mesa para poder discutir, para poder realmente empezar a trabajar articuladamente entre los hospitales que tienen que tener las camas necesarias para internación de personas con consumos problemáticos, los efectores públicos que trabajan desde estrategias de APS, las organizaciones de la sociedad civil que cumplen un rol fundamental en la atención de personas con consumos problemáticos. Y estos actores me parece que tienen que trabajar de manera mancomunada y articulada. Organizaciones de la sociedad civil, efectores públicos de salud y sistema sanitario tienen que formar una red que sea lo suficientemente fuerte, esté lo suficientemente articulada para restituir derechos. ¿De quiénes? De aquellas personas vulneradas y vulnerables que no tienen acceso al sistema de salud porque, como bien dijo Laura, tienen su titularidad de derechos anulada o porque no la conocen, porque se suma, como muy bien decía Carolina, los problemas sociales que empiezan desde la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a la salud, la falta de acceso a la vivienda o al trabajo de los padres, donde hay primera, segunda, tercera, cuarta generación de padres que tienen una situación social de extrema vulnerabilidad social. Y entonces, esa titularidad de derechos, me parece que es un concepto a desarrollar mucho, no hay sujeto que la ejerza. Y entonces, en ese punto, el sistema sanitario es expulsivo. Alcanza a conocer la experiencia de transitar diferentes instituciones que trabajan la problemática, incluso los hospitales públicos. Me parecía muy clara la imagen que traía Carolina del cartel de no se atiende sin DNI. Y es curioso porque la población vulnerable y vulnerada muchas veces no tiene derecho a la identidad. Y los que trabajamos con población vulnerable, los que trabajamos en territorio, los que trabajamos con personas que se encuentran en situación de exclusión social, no tienen DNI y tienen problemas de salud. Y entonces, ¿cómo resolvemos esa inequidad de acceso? Y cuando se logra a través de un acompañante par que acceda a determinado centro de salud de su comunidad, cuando se logra acercar a esa persona con consumo problemático, uno encuentra el cartelito, pero no tiene DNI. Y entonces todo el trabajo que pueden hacer determinados equipos, sean de efectores públicos, sean de efectores de la organización de la sociedad civil, trabajando en esa articulación, cae por tierra en un instante cuando hay un cartel nomenclador que dice que no se atiende sin DNI. Entonces, me parece que tenemos que poder pensar qué implica restituir esos derechos, priorizar esa restitución de derechos para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder al sistema sanitario para poder recibir un tratamiento para aquellas personas que se encuentren atravesando un consumo problemático de sustancias psicoactivas. Y para terminar un poco mi exposición, quiero poner un solo ejemplo de cómo una y otra vez, no creo que sea algo únicamente que sucede en la Argentina, yo creo que en Latinoamérica se dan cuestiones muy parecidas, y
en el mundo también a partir de la globalización, con la pandemia del COVID-19, de vuelta, las personas que vuelven a quedar al margen del sistema sanitario o al margen de la posibilidad de acceder a algún tipo de tratamiento por consumo problemático son las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y de exclusión, además ahora digital o de conectividad. Porque las personas que no tienen un celular para acceder a Internet, para poder tener un espacio de tratamiento virtual, como muchos espacios están teniendo, se queda otra vez por fuera del sistema de salud. Entonces, me parece que a la luz de los acontecimientos que nos pone la pandemia de COVID-19, tenemos que empezar a plantear que la conectividad también es un derecho de las personas y que el Estado tiene que poder garantizarlo. Porque si no, todo el tiempo estamos reproduciendo la misma exclusión y la misma dificultad en la accesibilidad al sistema sanitario que estamos tratando de subsanar. Entonces, creo que la forma de hacerlo es establecer mesas de trabajo donde podamos definir cuáles son esos derechos vulnerables y poder pensar cómo empezar a restituirlos para que las personas puedan tener facilitado el acceso al sistema sanitario. Bien, esto es lo que yo quería traer a la mesa. Estos son los lineamientos que me parece importantes que podamos trabajar, que podamos compartir. Me gustaría, si querés, Laura, explayarte un poco más acerca de este concepto de titularidad de derecho, si querés, y sos tan amable. Sí, gracias. Sí, creo que en este aspecto, ¿no?, que vos nombrabas de que las personas somos, y lo pongo en primera persona porque realmente creo que somos todos los habitantes de esta tierra, somos francamente, desconocemos nuestros derechos. Desconocemos que existe una ley de derechos del paciente, de la cual todos somos titulares, la 26529, 26529, Ley de Derechos del Paciente. Todos somos titulares desde el 2009 de estos derechos. Sin embargo, no todos los podemos ejercer porque, como vos comentabas, somos, entre comillas, ignorantes de esos derechos, ¿sí? Sin embargo, la titularidad de derecho significa que poseemos esos derechos más allá de conocerlos y más allá de que el otro esté dispuesto a no garantizarlos. O sea que desde cualquier lado de la mesa donde nos sentemos, o desde cualquier lugar donde nos ubiquemos en este sistema de salud tan complejo y tan contradictorio muchas veces, ¿no? Tenemos garantizados nuestros derechos porque somos titulares. Nadie nos tiene que otorgar nada, porque lo tenemos. Es verdad que podemos desconocerlos. Sin embargo, aunque aún desconociéndolos, la institución pública o privada, los profesionales que trabajamos dentro de las instituciones públicas y privadas, debemos garantizar ese derecho. Y garantizar no es yo te doy tu derecho, porque yo lo tengo más allá de que vos quieras dármelo o no dármelo, ¿sí? Todas las personas que habitan el suelo argentino, como comentabas recién también, Carmen, en relación a esto, tienen los mismos derechos que las personas de accesibilidad a los sistemas de salud y educativos, por ejemplo, que las personas que son residentes y por ser residentes tienen derecho de acceder a estos sistemas. Sin embargo, tenemos esos carteles en la puerta de las instituciones, lo cual nos ubica a los profesionales en un lugar de infracción. O sea, somos infractores nosotros de la ley. Hay cosas que son blancas o negras. Hay muchas grises, pero hay cosas que son blancas o negras. ¿Cumplo la ley o no la cumplo? Como profesional. Es una posición ética también, ¿eh? Es una posición ética, es decir, estoy advertido y me hago cargo de que tengo que garantizar los derechos de los usuarios, del sistema en el que yo estoy trabajando, público o privado. Y esas son las leyes que desde el 94 la República Argentina ha
convenios, pactos y tratados internacionales a los cuales adhirió y a través de los cuales, y gracias a ellos, la República Argentina tiene toda la gama de las leyes 26.000. Todas las leyes 26.000 de la República Argentina y otras que tienen otros números, justo coincidió con ese número, por eso se llaman las 26.000, son leyes que están en relación a la garantía, a garantizar los derechos como usuarios de un sistema de salud. Ahí está la de derechos del paciente, está la de derechos de niñas y adolescentes, la ley de salud mental, está la ley de historia clínica, consentimiento informado y muerte digna. Tenemos mucho. El plan Jacob también, 26. El plan Jacob, sí. ¿Cómo es el número, Nico? 26934, si no me falla la memoria. No falla. Bien, por supuesto, es el plan integral de abordajes de consumo problemático. ¿Sí? Sí. Y estas leyes son garantía para nosotros, pero cuando decimos para nosotros no es nada más, todos nosotros podemos ser usuarios del sistema de salud, todos nosotros, no hay excepción, no tenemos, y más ahora, no tenemos excepción, vamos a ser usuarios del sistema de salud, barra mental. Digo barra por ponerle, en alguna forma tenemos que incluirlo, esta que traía Nico, ¿no? No, estamos fragmentando permanentemente al sujeto. Todos somos una integralidad de lo físico, biológico, psicológico, social, cultural, económico, político, que nos atraviesa permanentemente. No podemos fragmentarnos en el abordaje como profesionales. No podemos fragmentar a las personas, pero tampoco podemos fragmentarnos nosotros. Somos responsables entonces, y para mí es una posición ética. Bueno, y quería una última pregunta hacerle a Carolina, porque me parece que trajo un tema que está muy invisibilizado y que es un enorme desafío que plantea la globalización, que tiene que ver con la población migrante y las enormes dificultades que tienen al acceso al sistema de salud, porque además portan el estigma de la discriminación. Creo yo que duplica quizás el estigma, ¿no? Migrante y con consumos problemáticos. Quería ver si podías explayarte un poquito eso. Y antes de que respondas, quería hacer una muy mínima referencia, quizás también puedas explayarte de eso, respecto de la cuestión de género. La accesibilidad que tienen las mujeres a los tratamientos por consumos problemáticos está extremadamente diezmada. Y el porcentaje de dispositivos que reciben a mujeres, incluso mujeres embarazadas o mujeres con hijos, es realmente muy bajo. Quizás ahora que hay un Ministerio de la Mujer se pueda tener otra incidencia, pero hay que poder incluir esa perspectiva para que las mujeres tengan acceso equitativo al sistema sanitario, sobre todo aquellas mujeres que padecen consumos problemáticos. No sé si... Sí, digamos, ahora que tenemos un ministerio, pero la verdad es que siempre la salud mental queda como muy, muy relegada. No es solo las mujeres con consumos problemáticos, sino también las mujeres con padecimientos mentales. O sea, el acceso a los sistemas sanitarios para, no tanto para tratamiento, pero sí para internación, es realmente muy, muy acotado. Ahora, como vos me bien preguntabas, ¿no? La cuestión de las personas migrantes y la discriminación, hay por suerte mucho material para leer al respecto y algunas investigaciones que publicó la Organización Internacional de las Migraciones de las Naciones Unidas respecto de todo lo que tiene que ver con los prejuicios de las personas migrantes, ¿no? Yo creo que habría que hacer algún estudio puntual respecto de la incidencia de la caracterización de la negativa que se tiene de la migración en nuestro país cuando se suma el consumo problemático, porque es algo que nosotros en la clínica cotidiana vemos. Y dentro de ese estudio que se ha hecho, lo que se ve es que una de las caracterizaciones y de denostaciones mayores que se hace de las personas migrantes respecto del acceso a la salud tiene que ver con pensar que son personas que vienen a hacer uso de algo que no les corresponde, ¿no? Como si fuera que los sistemas sanitarios son para las personas argentinas, nacidas en esta tierra, ¿no? Entonces, escuchando un poco a Laura y la titularidad del derecho,
las personas migrantes en general les cuesta mucho acercarse a los sistemas sanitarios y se encuentran no solo con que las personas que se atienden allí tienen estos pensamientos, sino también los profesionales y los trabajadores de la salud, ¿no? Que en esta investigación que menciono, que bueno, tal vez sería interesante poder, si alguien que digamos, necesita la referencia bibliográfica, se lo puedo dar, ¿no? Se ve que hay, en ese estudio que se ha hecho, se ve que esa representación atraviesa a todas las personas dentro del sistema sanitario. Y evidentemente se constituye como una barrera en el acceso, pero también como algo que condiciona la atención, ¿no? Por eso yo decía que me parecía interesante pensar cómo estos determinantes se van sumando y van dejando a las personas digamos, por fuera del radar del sistema sanitario, ¿no? Bueno, muchas gracias, creo que estamos en tiempo. No sé si alguien, Laura o Carolina, quieren agregar algo más. Yo quiero agradecerles realmente poder compartir con ustedes la mesa. Para mí fue sumamente interesante poder escucharlos y poder seguir pensando más allá de este encuentro. Así que muchas gracias. Sí, lo mismo yo, muy agradecida y muy contenta también. Bueno, entonces damos por concluida esta mesa y esperamos, bueno, que en un futuro podamos intercambiar y poner en tensión conceptos, ideas, estrategias para poder intentar lograr que el sistema sanitario sea más inclusivo de las personas que padecen consumos problemáticos. Muchas gracias. Gracias.